Imagínate un valle que parece salido de una leyenda, lleno de gigantescas estatuas de piedra y colosales jarras, envuelto en misterios que ni los científicos más avanzados han logrado explicar. Este es el Valle Bada, un enigma guardado en el corazón del Parque Nacional Lore Lindu en Sulawesi Central, Indonesia. Teorías sobre el origen. Este lugar preserva una colección única de jarras de piedras cilíndricas y estatuas antropomórficas, cuya origen y función siguen siendo desconocidas, resistiéndose a la comprensión y desafiando a los estudiosos durante siglos. Albert C. Kruit, misionero y etnógrafo, fue el primero en documentar este sitio para el mundo científico a principios del siglo XX. A pesar de estar documentado hace más de un siglo, hasta hoy no se ha encontrado una explicación convincente. Esto muestra cuán complejo y enigmático sigue siendo el Valle Bada para la ciencia moderna. En sus observaciones, Kruit notó que las comunidades locales trataban estas figuras con reverencia, ofreciendo sacrificios a cambio de buenas cosechas y lluvias. Sin embargo, estas prácticas de veneración no explican el misterio más profundo, la propia origen de estos monumentos. Los habitantes creen que los megalitos ya estaban allí mucho antes que sus ancestros. Leyendas locales e historias de gigantes. Algunas leyendas afirman que estas estructuras fueron dejadas por seres gigantes que habitaban la región antes incluso de los primeros humanos. Los locales cuentan historias de espíritus que protegen las jarras y advierten que mover estos artefactos podría traer mala suerte. Estas historias aumentan aún más la fascinación en torno a estas piedras, como si fueran vestigios de una civilización antigua y desconocida que desapareció sin dejar rastros claros. Comparaciones culturales intrigantes. Hoy en día, estimaciones indican que existen más de 400 megalitos en los valles de Bada, Besoa y Napu. Curiosamente, algunos de estos megalitos parecen estar hechos de una piedra que no se encuentra en la región, lo que plantea la pregunta: ¿cómo estos pueblos antiguos lograron transportar toneladas de piedra a largas distancias? De este total, aproximadamente 400 son enormes jarras, conocidas como calamba, mientras que alrededor de 30 son estatuas antropomórficas llamadas arca. Estas esculturas, en su mayoría, se encuentran tanto en grupos como en lugares aislados, sugiriendo una práctica cultural extendida y organizada. La construcción de tantos monumentos descomunales despierta innumerables preguntas. ¿Por qué esta antigua civilización invirtió tantos recursos y esfuerzos en la creación de estas estructuras? ¿Qué simbolizaban para este pueblo y por qué siguen siendo tan distintas de cualquier otro registro conocido en la historia de la región? Misticismo y significados simbólicos. Las estatuas de Bada son notables por sus formas inusuales y detalles intrigantes. Presentan cuerpos rectos, sin piernas, con cabezas desproporcionadas y órganos genitales prominentes, frecuentemente con las manos apoyadas sobre esta área. Este detalle específico de la pose parece denotar un simbolismo profundo, aún no comprendido. Entre estas figuras, algunas son femeninas y parecen estar embarazadas, lo que suscita aún más preguntas sobre el propósito de estas representaciones. ¿Serían iconos de fertilidad o estarían simbolizando alguna deidad desconocida? Los pueblos antiguos a menudo simbolizaban la fertilidad en esculturas para asegurar prosperidad y continuidad de la vida. La presencia de figuras femeninas embarazadas podría representar este deseo de abundancia, indicando la importancia de la reproducción y la continuidad de la comunidad. Y si se trata de deidades, esto sugiere que los habitantes adoraban fuerzas ligadas a la creación y a la vida. La más grande de ellas, llamada Palindo o el artista,
Alcanza más de 4,5 metros de altura y se estima que pesa cerca de 10 toneladas. Un impresionante testimonio del conocimiento técnico y logístico de estos pueblos antiguos. Conexiones globales con otras civilizaciones. Las semejanzas con otras culturas también son intrigantes. Las estatuas del Valle Bada han sido comparadas con las esculturas de San Agustín, en Colombia, que presentan características físicas similares, como cabezas desproporcionadas y ausencia de piernas. También se han trazado comparaciones con las icónicas estatuas Moai de la isla de Pascua, que tienen las manos apoyadas sobre el vientre en una postura curiosamente parecida. Esta misma posición fue observada en las esculturas de Göbekli Tepe, en Turquía, datadas de aproximadamente 12.000 años, uno de los sitios arqueológicos más antiguos jamás descubiertos. Más impresionante aún es el paralelo con el hombre de Urfa, también en Turquía, una estatua humana de tamaño real de cerca de 9.000 años, que exhibe la misma postura. Estos paralelos no dejan de levantar la posibilidad de una conexión entre civilizaciones que, en teoría, no deberían haber tenido contacto. ¿Sería solo una coincidencia de símbolos? ¿O será que estos pueblos antiguos compartían una red simbólica o espiritual que trasciende los límites geográficos? Estas semejanzas abren un abanico de especulaciones que va desde una posible civilización global ancestral hasta intercambios culturales más complejos de lo que imaginamos. Estas teorías pueden recordar las historias de la Atlántida, una civilización avanzada y perdida que desapareció sin dejar rastro. ¿Serán estos calambas una prueba de que leyendas como estas tienen raíces en la realidad? ¿Habrán compartido las civilizaciones antiguas una fuente común de conocimiento y símbolos mucho antes de las fronteras que conocemos hoy? ¿Y tú qué opinas? ¿Podrían estas civilizaciones realmente haber compartido una conexión que trasciende tiempo y espacio? ¿O sería solo una serie de coincidencias culturales? Comenta lo que piensas. Aun siendo un campo de suposiciones, es fascinante pensar en la posibilidad de que estas civilizaciones distantes, tanto en el tiempo como en el espacio, tal vez compartieran elementos comunes, que se manifestaron en formas y significados sorprendentemente semejantes. El enigma de los Calamba, gigantescos potes y su función. Y luego están los Calamba, los gigantescos potes cilíndricos que parecen desafiar cualquier lógica conocida. Esparcidos por un área de 2.200 kilómetros cuadrados, estos artefactos intrigan por la complejidad y el misterio de su función original. Para hacerse una idea, esto equivale a un área 3 veces mayor que la ciudad de Nueva York. Imaginen potes de piedra gigantes repartidos en un área tan vasta. ¿Serían urnas funerarias, depósitos de agua o tendrían un uso ritualístico hasta hoy desconocido? Por ejemplo, las urnas funerarias suelen usarse para guardar restos mortales, lo que implicaría una práctica de veneración a los ancestros. Ya como depósitos de agua, los potes podrían indicar una sociedad organizada que dependía de la recolección y almacenamiento de recursos, lo cual sería raro en áreas tan remotas. Transportes y técnicas arcaicas. Las piedras utilizadas para su construcción no son nativas de la región, lo que sugiere que fueron transportadas desde lugares lejanos, lo que plantea preguntas sobre la logística de tal operación en una época en que el transporte de cargas pesadas era extremadamente desafiante. ¿Cómo lograron estos pueblos antiguos desplazar bloques de piedra maciza a lo largo de tantos kilómetros? ¿Tendrían ellos alguna tecnología o conocimiento perdido que facilitara estos movimientos? Pero esta mirada es solo el comienzo. Aún quedan muchos misterios ocultos bajo las piedras y en los valles, listos para ser revelados. Vamos a profundizar más
para tratar de desentrañar lo que realmente representan estos monumentos. Imagina encontrar una ciudad entera de rascacielos en medio de una selva tropical. Esa es la sensación que describen los arqueólogos al explorar estos potes colosales y estatuas enigmáticas que parecen fuera de lugar, pero al mismo tiempo profundamente conectados con el entorno circundante. Estos monumentos no son solo piedras, son pistas de un pasado aún más complejo y rico de lo que somos capaces de imaginar, y todavía hay mucho más por investigar. El enigma de los megalitos indonesios nos invita a repensar lo que sabemos sobre las conexiones entre culturas antiguas, sobre los límites de la ingeniería prehistórica e incluso sobre el propio concepto de civilización. ¿Qué más esconden estas piedras gigantes esperando para revelar a quien se atreva a descifrar sus secretos? A medida que desentrañamos cada parte de este misterio, prepárate para un descubrimiento inesperado que puede cambiar todo lo que sabemos sobre estas civilizaciones antiguas. Pero primero, exploremos el origen de estas enigmáticas estructuras. La interpretación del término calambas, como bañeras para un rey, le da un sentido místico y exótico, pero no parece sostenerse ante la lógica. Al fin y al cabo, sería extraño imaginar a un rey disfrutando de un baño en un lugar tan aislado y de difícil acceso, donde incluso la infraestructura moderna tendría dificultad para llegar. Además, los potes están cubiertos por tapas de piedra extraordinariamente pesadas, mucho más adecuadas para una función ritualística o simbólica que para el uso cotidiano. Estas tapas, algunas comparables al peso de un coche compacto, representan un desafío significativo de transporte e instalación. Imaginar el esfuerzo necesario para mover tales estructuras hasta un lugar remoto como el Valle Vada solo aumenta el asombro y el misterio sobre su propósito real. Estas características convierten a los calambas en uno de los enigmas arqueológicos más intrigantes. Desde que Albert C. Cruyt documentó los megalitos por primera vez, a principios del siglo XX, se han formulado diversas teorías, pero la falta de registros históricos claros mantiene el misterio. Muchos investigadores consideran que estos jarrones de piedra podrían haber servido como tumbas, especialmente por su forma y la presencia de pesadas tapas, pero esta hipótesis plantea sus propias cuestiones. Por ejemplo, en algunos de los jarrones encontrados en la región de Padang Tempura, la profundidad es tan poca que apenas cabría un cuerpo humano. Además, algunos jarrones presentan divisiones internas, separadas por crestas de aproximadamente 5 centímetros de altura, lo que sugiere una función que no encaja con la idea de tumbas convencionales. Entonces, ¿para qué servían estos jarrones? La peculiar arquitectura y la desafiante ubicación plantean aún más preguntas. Sin ninguna evidencia de extracción o transporte local de dichos materiales, es probable que estas piedras hayan sido traídas de lejos. La logística detrás de mover piedras de tal tamaño es incomprensible para una civilización que, según la visión tradicional, no disponía de tecnología avanzada. Y, sin embargo, estos jarrones y tapas fueron llevados al corazón de Sulawesi Central, un lugar rodeado de montañas densamente boscosas y de difícil acceso. ¿Acaso estas poblaciones antiguas tenían alguna técnica de transporte que desconocemos? ¿O tal vez algún conocimiento perdido sobre el manejo de piedras gigantes? Símbolos y dibujos inexplicables. Otra capa de misterio se encuentra en las ornamentaciones de las tapas de los calambas. Muchos de estos jarrones están decorados con figuras de animales y humanoides, lo que plantea preguntas sobre el simbolismo de estas imágenes. Curiosamente, las figuras animales no corresponden a especies nativas de la región, lo que sugiere influencias culturales externas o incluso representaciones de criaturas míticas. Además,
Algunas de estas esculturas poseen líneas horizontales perfectas que se asemejan a técnicas modernas de moldeado. Si estos pueblos tallaron el granito con una precisión comparable a la utilizada en la cerámica, esto implica el uso de una tecnología avanzada y desconocida. ¿Cómo lograron estos antiguos constructores girar y esculpir jarrones tan pesados y con una precisión que difícilmente asociamos con culturas prehistóricas? Teorías alternativas: minería, ritual o algo más. Entre las especulaciones hay una teoría que sugiere que los calambas pudieron haber sido utilizados en procesos de separación de minerales, especialmente oro. La presencia de oro en granos en las cercanías y las marcas de quemaduras encontradas en algunos jarrones indican que estos artefactos podrían haber sido utilizados para fundición o purificación. De ser así, el Valle Vada podría haber sido un centro de actividad minera mucho antes de lo que se pensaba. Esto plantea la posibilidad de que estos pueblos antiguos tenían conocimientos avanzados sobre metalurgia y podrían incluso haber creado una forma rudimentaria de laboratorio metalúrgico para separar y refinar oro. Sin embargo, si esta hipótesis fuera cierta, deberíamos encontrar jarrones similares en otras regiones del mundo donde también se trabajaba con oro y otros metales preciosos, pero tales artefactos no se han identificado en gran escala fuera de esta región. Vestigios de conexiones ancestrales: India e Indonesia. Otro paralelo fascinante se encuentra a miles de kilómetros de distancia en la llanura de los jarrones, en Laos. Este sitio arqueológico, que contiene alrededor de 3.000 jarrones de piedra, comparte varias características con los calambas del Valle Vada, aunque las conexiones directas entre ambas culturas son desconocidas. Los jarrones de la llanura de los jarrones varían en altura y forma, y algunos alcanzan hasta 3 metros de altura y pesan varias toneladas. Al igual que los calambas, muchos de estos jarrones de Laos tienen tapas ornamentadas y exhiben formas cilíndricas y profundas, aunque la mayoría de los jarrones están dañados debido a los bombardeos que ocurrieron durante la Guerra Secreta. La semejanza entre los potes del Valle Vada y los de la llanura de los jarros. La similitud entre los potes del Valle Vada y los de la llanura de los jarros plantea interrogantes sobre las posibles conexiones entre culturas antiguas de regiones tan distantes. ¿Cómo es posible que pueblos aparentemente desconectados y separados por grandes distancias geográficas y temporales hayan desarrollado artefactos tan semejantes? Algunas hipótesis sugieren que estas culturas compartían prácticas comunes de sepultura o rituales, pero también existen teorías más audaces que especulan sobre una civilización ancestral común. Estas teorías sugieren la posibilidad de una civilización perdida que mucho antes de los registros históricos conocidos habría influido en vastas regiones de Asia. ¿Tendrían ellos un conocimiento espiritual y tecnológico que desapareció sin dejar rastros, salvo por estos monumentos? Con técnicas y conocimientos avanzados, ¿habrían extendido su influencia o habrían dejado huellas en regiones distantes del mundo? Una civilización madre perdida. Aunque esto podría reflejar soluciones similares entre culturas, también plantea nuevas preguntas sobre lo que estas civilizaciones pudieron haber compartido en términos de conocimiento o simbolismo. Exploraremos esta hipótesis más a fondo. Si estos potes fueron usados, de hecho, en prácticas religiosas, rituales o incluso en procesos industriales, representan un eslabón perdido en nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. La idea de una posible civilización madre que haya compartido tecnología y simbolismo a través de vastas distancias no es ampliamente aceptada en la academia, pero continúa siendo un tema fascinante
entre estudiosos y entusiastas del pasado. Impactos de la guerra, la destrucción y los riesgos en Laos. Durante la Guerra Civil en Laos, entre 1964 y 1969, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevó a cabo una campaña de bombardeos intensivos en la llanura de los Jarros, con el objetivo de frenar el avance de las fuerzas comunistas locales y de Vietnam del Norte. Esta operación dejó un impacto profundo en la región, no solo por la destrucción causada a los jarros de piedra que datan de miles de años, sino también por el peligroso legado de bombas sin detonar. Se estima que más de 262 millones de bombas de fragmentación fueron lanzadas y alrededor de 80 millones permanecen intactas y dispersas por el terreno. Estas municiones representan una amenaza mortal hasta hoy, forzando a las poblaciones locales a evitar áreas no cartografiadas y afectando gravemente los esfuerzos de exploración arqueológica y agrícola en la región. La retirada de estas bombas es un proceso lento, minucioso y extremadamente peligroso. Hasta el momento, solo 7 de los muchos sitios de la llanura de los Jarros han sido completamente limpiados, y se calcula que menos de 10% de los jarros han sido estudiados adecuadamente. Trágicamente, los incidentes con explosiones accidentales siguen ocurriendo y decenas de personas pierden la vida anualmente. Esta situación no solo ilustra la amenaza constante para la vida local, sino que también destaca el desafío que enfrentan los arqueólogos para explorar y estudiar adecuadamente estos antiguos artefactos. Cada paso en ese terreno representa un riesgo, lo que convierte el estudio y la preservación de los jarros en una tarea monumental. Originalmente, los arqueólogos dataron los jarros de la llanura en alrededor de 2000 años, asociándolos con el período de la Edad del Hierro. Sin embargo, estudios más recientes realizados en 2021 sugieren que estos artefactos podrían tener hasta 3000 años de antigüedad, lo que los hace aún más antiguos y misteriosos. No existen registros escritos que expliquen el origen de estos jarros o que puedan identificar la civilización responsable de su creación. La falta de evidencias documentales dificulta la interpretación de estos objetos, y la ampliación de la datación sugiere una complejidad cultural que hasta entonces no había sido considerada. Un legado de gigantes y mitos. La leyenda local, sin embargo, ofrece un vistazo al papel que estos jarros podrían haber desempeñado. Según el folclore laosiano, Laos habría sido habitado por gigantes liderados por el rey Khun Cheung. Tras una larga guerra, estos gigantes ganaron una batalla épica y, como celebración, crearon los enormes jarros de piedra para almacenar el Lao Lao, un vino de arroz típico simbolizando su victoria. Los jarros entonces no serían solo recipientes funcionales, sino monumentos de triunfo, sirviendo como símbolos de poder y celebración para esta raza de seres míticos. ¿Será que la historia de estos jarros va más allá de meras prácticas funerarias? ¿Qué función crees que pudieron tener estas estructuras gigantes? Esta interpretación folclórica, aunque cautivadora, no tiene respaldo arqueológico, pero plantea una cuestión interesante sobre el papel de los jarros en los rituales de celebración y posibles prácticas sociales. Desde el punto de vista arqueológico, la extracción de los jarros fue ubicada a unos 10 kilómetros de su destino final en la llanura, pero el transporte de estos enormes objetos sigue siendo un misterio. Mover estas estructuras a través de terrenos accidentados y densas selvas implica el uso de técnicas avanzadas de ingeniería, aún más impresionantes considerando las limitaciones tecnológicas de la época. La falta de registros o vestigios de caminos hace que el transporte de estos jarros sea un enigma.
¿Pudieron estos pueblos antiguos haber usado algún tipo de tecnología perdida? Tal vez palancas, poleas o incluso métodos desconocidos para el transporte de grandes bloques de piedra. Mover estos jarros sería como intentar transportar enormes vehículos, pero sin los camiones ni las carreteras modernas de hoy. Esto realmente desafía nuestra comprensión de las capacidades de estas culturas antiguas. Descubrimientos recientes han ampliado el misterio al revelar la existencia de 15 nuevos sitios en las selvas de Laos que contienen jarros similares. Estos nuevos sitios presentan jarros con variaciones en los tipos de piedra, formas y detalles en los bordes. La diversidad en los materiales y estilos sugiere que esta cultura no solo ocupó un área mayor de lo que se pensaba, sino también que había variaciones en sus prácticas y técnicas de construcción, tal vez indicativas de una sociedad jerárquica o diversificada. La ausencia de vestigios de asentamientos cercanos a las áreas donde se encontraron los jarros sugiere que sus constructores podrían haber habitado tierras remotas, utilizando estos sitios para propósitos específicos, como rituales o almacenamiento temporal, cuyos fines aún desconocemos. Secretos enterrados, nuevos descubrimientos en la India. En el año 2020 se realizó un descubrimiento similar en la selva de Assam, en India, donde se catalogaron alrededor de 800 jarros de piedra. Investigaciones recientes han utilizado técnicas avanzadas de escaneo para revelar detalles que no pueden verse a simple vista, como marcas de herramientas que sugieren métodos de construcción sofisticados. Este tipo de análisis está ayudando a revelar pistas sobre las herramientas y tecnologías que pudieron haber sido utilizadas, distribuidas en un área de aproximadamente 115.000 millas cuadradas. Esta nueva colección se encuentra a unos 800 kilómetros de la llanura de los Jarros y a más de 4.000 kilómetros del Valle Bada, en Indonesia, donde también se han encontrado jarros de piedra. Estos descubrimientos indican que esta tradición cultural podría haberse extendido a regiones aún más distantes de lo que se imaginaba. Aunque varían en forma y tamaño, estos jarros de Assam presentan paralelos intrigantes. Algunos son altos y cilíndricos, mientras que otros están parcialmente enterrados, revelando solo fragmentos. Esta variación sugiere adaptaciones regionales de una práctica que podría tener un simbolismo compartido. Las similitudes entre los jarros encontrados en Laos, India e Indonesia plantean preguntas sobre posibles interacciones culturales o una práctica común entre regiones que, a simple vista, no habrían tenido contacto directo. Estamos tratando con una tradición ritual o tecnológica que se propagó de manera independiente, como un arquetipo cultural que emergió en diferentes sociedades, o podría haber existido una civilización antigua y amplia que dejó huellas en diversas regiones, llevándonos a repensar las interacciones culturales prehistóricas. Los jarros de piedra, un enigma que sugiere una conexión inexplorada. Los jarros de piedra de estas regiones distantes encierran pistas que sugieren una conexión que aún no comprendemos completamente. Tal vez sean vestigios de una civilización antigua con capacidades técnicas avanzadas, o quizás reflejen una convergencia cultural donde pueblos distintos desarrollaron soluciones similares para sus necesidades espirituales o sociales. Sea cual sea la respuesta, la existencia de estos jarros en áreas tan alejadas geográficamente abre una ventana hacia la complejidad de las culturas antiguas, sugiriendo que aún queda mucho por descubrir sobre el pasado humano. Un misterio de alcance asombroso. El alcance del misterio que rodea a los jarros de piedra, que se extienden por Laos, India e Indonesia, es sorprendente.
Los descubrimientos de estos artefactos, con notables similitudes pese a la distancia entre ellos, indican una posible red cultural o espiritual que abarcó grandes regiones de Asia, desafiando nuestras nociones sobre la conectividad y las capacidades de las civilizaciones antiguas. Estos jarros no solo representan hitos históricos, sino que también sirven como vestigios de una práctica o tradición común que aún no se ha comprendido completamente. El arqueólogo Nicolás Escopal, un vistazo a la investigación en marcha. Nicolás Escopal, arqueólogo que ha participado en varias expediciones en la llanura de los Jarros y en Assam, afirma que apenas estamos en el inicio de un proceso de investigación. Como explica Escopal, estos jarros no son solo piedras, son cápsulas del tiempo. Cada uno encierra secretos que podrían revelar una historia global mucho más grande de lo que imaginamos. Necesitamos nuevas técnicas y más estudios para comprender su verdadero significado. Estas investigaciones desafían a la arqueología moderna. Según Escopal, la pregunta fundamental sigue siendo: ¿quién hizo estos potes gigantes y dónde vivían? Sin evidencia clara sobre quién los esculpió o cómo se organizaban estas culturas, la investigación se torna compleja y llena de incertidumbres. La presencia de estos jarros en sitios tan distantes sugiere una dispersión cultural o incluso una práctica ritual o económica que cruzó pueblos y épocas. Diversidad en forma y ubicación. Cada nuevo sitio descubierto revela una diversidad de formas y tamaños. Hay jarros cilíndricos, otros que se asemejan a vasijas de fondo plano o ligeramente convexo. Algunos están completamente enterrados, mientras que otros permanecen en lugares de fácil acceso, como si hubieran sido colocados en puntos específicos con cierta intencionalidad. Esta disposición estratégica sugiere que los sitios fueron seleccionados de forma deliberada, quizás para conferir un significado simbólico o ritual a esas áreas. Muchos de estos jarros fueron hallados en colinas y terrenos elevados, un rasgo común entre los artefactos de Laos e Indonesia. Esto indica que independientemente de las fronteras geográficas, estas civilizaciones pudieron haber compartido un patrón arquitectónico y simbólico en la selección de los sitios de sus monumentos. Una teoría especulativa: los jarros como depósitos de minerales. Una de las teorías más especulativas propone que estos jarros podrían haber sido utilizados como depósitos de minerales preciosos, incluyendo oro, lo cual sugiere una conexión con actividades mineras o procesos de extracción de minerales. El hecho de que muchos de estos sitios se encuentren en áreas ricas en recursos minerales plantea la posibilidad de que estos pueblos antiguos tuvieran técnicas avanzadas para manipular y separar metales. Las marcas de quemaduras halladas en algunos jarros refuerzan esta hipótesis, apuntando a posibles procesos de fusión o purificación de minerales. Si esta teoría resultara cierta, implicaría que las civilizaciones que los construyeron tenían una comprensión técnica y una organización social más compleja de lo que se pensaba. No obstante, la evidencia aún es insuficiente para confirmar esta teoría, lo que la mantiene en el ámbito de la especulación. Hipótesis futuras. La trayectoria de la arqueología. La precisión de las líneas horizontales y las decoraciones grabadas en algunos de estos jarros también sugiere un nivel sorprendente de habilidad técnica. Es como si los antiguos artesanos hubieran tenido la capacidad de manipular la arenisca como si fuera arcilla, lo cual plantea la intrigante cuestión de qué tipo de tecnología o técnicas utilizaban. La idea de que estos pueblos pudieran suavizar piedras duras para moldearlas como objetos de cerámica desafía nuestra comprensión actual de las herramientas y materiales disponibles en aquella época.
Algunos arqueólogos sugieren que estos pueblos podrían haber tenido acceso a conocimientos técnicos que aún no logramos descifrar, generando especulaciones sobre el grado de sofisticación tecnológica de las civilizaciones prehistóricas. Además, la ubicación remota y aislada de estos jarros agrega otra capa al misterio. Ninguno de los sitios donde se encontraron los jarros presenta vestigios claros de asentamientos permanentes, como viviendas o infraestructura asociada. Esto sugiere que los jarros eran visitados periódicamente con fines específicos, quizás en rituales estacionales o ceremonias, y no como parte de la vida cotidiana en pueblos o ciudades. La ausencia de rastros de civilizaciones cercanas indica que estos jarros podrían ser elementos de un culto itinerante o de un sistema ritualístico que no requería una residencia permanente. Esta teoría está respaldada por la distribución de los jarros a lo largo de vastas distancias, lo que indica que estos lugares pudieron haber servido como puntos de peregrinación o de adoración. El descubrimiento en el año 2020 de una serie de jarros similares en la selva de Assam, en India, aportó nuevas consideraciones sobre la conexión entre estos lugares. Los jarros de Assam, a más de 800 kilómetros de la llanura de los jarros en Laos y a 4.000 kilómetros del Valle Bada, presentan similitudes intrigantes que sugieren una práctica común o una influencia cultural amplia. La diversidad de los materiales, que incluye arenisca, caliza y granito, y la variación en las formas de los jarros indica que se emplearon diferentes técnicas y adaptaciones locales para crear estos monumentos. A pesar de las variaciones, la similitud general sugiere un origen cultural compartido o, al menos, una difusión de técnicas y simbolismos a lo largo de un extenso territorio. La punta del iceberg, ¿qué más está escondido? Nicolás Escopal destaca la necesidad de más investigaciones para desentrañar el propósito de estos jarros. Las preguntas se multiplican. ¿Qué simbolizaban estos jarros? ¿Qué habilidades y conocimientos tenían los pueblos que los construyeron? ¿Y cuál era la relación entre estos lugares tan distantes? Este fenómeno sigue siendo uno de los grandes enigmas arqueológicos de Asia, desafiando las explicaciones convencionales sobre las capacidades y conexiones entre las civilizaciones antiguas. Estas cuestiones subrayan la importancia de estudios arqueológicos continuos, ya que estos jarros de piedra, según parece, son solo la punta del iceberg de un fenómeno cultural que aún no comprendemos completamente. Estos jarros nos llevan a cuestionarnos qué otros secretos pueden estar enterrados esperando ser encontrados. ¿Podremos desentrañar todos estos misterios o algunos permanecerán para siempre ocultos? Ya sea como vestigio de prácticas rituales, un culto a los muertos o incluso técnicas primitivas de minería, estos jarros ofrecen una visión de una época en la que las civilizaciones antiguas podrían haber compartido ideas y prácticas a través de grandes distancias. ¿Estaremos a punto de descubrir un capítulo olvidado de la historia humana? Quizás estos jarros sean solo el comienzo de algo mucho más grande, esperando ser descubierto. La historia apenas está comenzando a revelar sus secretos, y quién sabe qué más tienen para enseñarnos estos lugares misteriosos. Así, a medida que se exploran nuevas áreas y surgen nuevos hallazgos, somos recordados de que la historia humana está llena de capítulos aún no escritos, aguardando ser revelados en los lugares más remotos del planeta. Muchas gracias por mirar. YouTube te está recomendando 2 videos que estoy seguro de que te van a encantar. Te espero ahora en el próximo video.